Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo. Les habla su Oba, Ni Oríate y Faolao Lo Badalá. Hoy saludándolos un poquito más temprano. Obligado por las circunstancias a salir, como le puse esta directa, a hablar de un team de historia, como decimos en Cuba. Pero como siempre, agradecerle a las personas que usualmente se nos conectan, a las personas que usualmente participan con nosotros aquí en nuestras directas. Kinde, te estoy viendo, mi hermano. Gracias por estar presente. Dime si te puedo pedir cámara. Un momentico, es rapidito. Y entonces, queridos hermanas y hermanas, quería aprovechar esto para rápidamente hacer un esbozo histórico, valga la redundancia, de la historia de Cuba, porque como dice mi esposa, los sancocheros no descansan, y uno, si no le sale al frente a estas cosas, se convierten nos convertimos en cómplices de las mentiras. Y ya sabemos lo que dicen los Ordun, que una mentira repetida varias veces se convierte sobre todo en la verdad de los que la escuchan. Gracias, Joaquín, por estar presente, y gracias por sus bendiciones, igual para usted. Entonces, como nosotros no queremos convertirnos en cómplices de las mentiras, nos vemos obligados a salir a hacer ciertas aclaraciones. Recordemos que nosotros no nos dedicamos a atacar a nadie, no nos dedicamos a mencionar a personas, ni mucho menos, pero hago esta pequeña directa en la tarde porque me mandaron una directa donde cierta y determinada persona hace un esbozo histórico de Cuba totalmente erróneo y le puede causar confusiones a las personas y a los hermanos y hermanas que no son cubanos, y se podrían estar haciendo conclusiones falsas, y todo viene relacionado con el señor Cristóbal Colón. Pudiera ser una cosa, vamos a decir, muy escolástica, que pudiera ser un poco aburrida. Jenny, gracias por estar presente y gracias por tus preguntas en las directas de Ochanlá. Sí, bueno, desgraciadamente, así es, Joaquín. Entonces, hermanos y hermanas, lo primero que tendríamos que aclarar para que las personas, sobre todo que no son cubanos, es lo siguiente. Cristóbal Colón, y esta es la afirmación que voy a hacer, Cristóbal Colón no trajo ningún negro esclavo a Cuba. Eso es tremenda falsedad. El objetivo de Cristóbal Colón nunca fue la trata negrera. Eso es una falsedad de la persona que lo dijo, y denota, por ser cubano, un amplio desconocimiento de la historia. Y además, como dice, vamos a hablar de historia. Pues bien, vamos a hablar de historia. No para aclararle a esa persona, porque esa persona está perdida en el llano, como decimos nosotros, sino para aclararle a nuestros hermanos y nuestras hermanas que quizás desconocen estos aspectos por no haber nacido en Cuba, y como dije, les pudiera traer confusiones. Lo primero que tenemos que decirles, queridos hermanos y hermanas, es esto: Cristóbal Colón no trajo ningún negro africano a Cuba. Eso es mentira. El objetivo de Cristóbal Colón, cuando salió del puerto donde él salió, donde hay discusiones, exactamente igual con su nacimiento, fue llegar hacia ellos le llamaban las Indias, buscar una ruta más corta hacia las Indias en busca de especies
de telas y otras cosas que se fabricaban y que se hacían en este lugar de la tierra, que ellos llamaban las Indias, que resulta ser la parte asiática del continente. Sandokan, gracias por estar presente, querido hermano. Y él salió con la misión de buscar una ruta más corta para evitar, ¿verdad?, lo que en aquellos tiempos eran las potencias que estaban mandando Inglaterra, Portugal y otros países, no era precisamente España. Bien, Cristóbal Colón, por cosas de la vida, se confunde y llega al continente americano. ¿Cuándo llega Cristóbal Colón al continente americano, queridos hermanos y hermanas? Llega en el 1492 y entra por una isla de las Bahamas, por la isla de las Bahamas, en 1492. Tengamos esa fecha bien presente. Un momento, queridos hermanos y hermanas, un momentito. Mande. La Policía Nacional de Luces. Gracias. Dios le pague. ¿Están buenas? Sí. Gracias. Sí. Gracias, Dios le pague. Perdonen, hermanos y hermanas, son cosas que suceden en las transmisiones en vivo, como decimos en Cuba. Entonces estábamos diciendo que Cristóbal Colón llegó al continente americano, lo que hoy llamamos como continente americano, en el 1492. Donde él estaba buscando una ruta más cercana para llegar a las Indias por ciertos y determinados motivos. Por lo tanto, él no trajo ningún negro africano a Cuba. Eso es falso, totalmente una falsedad. Cuando Cristóbal Colón así es, pero hay que aclarar, Jenny, porque hay hermanos y hermanas que desconocen estas cosas y cuando escuchan estas mentiras y estas falacias las creen. Desgraciadamente las creen porque no salen a buscar la información verdadera. ¿Ve? Y entonces como las personas, lejos de ser amigos, lejos de compartir la información, se convierten en seguidores ciegos, caen en la mentira. Y entonces, desgraciadamente, tenemos que salir a hacer estas directas un poco pesadas, pero para que la gente entienda dónde está la verdad, porque como se dice, los sancocheros no descansan, Jenny. Y llegan al punto, María del Carmen, gracias, llegan al punto de desinformar la historia, de desbaratar la historia para manejarla a su antojo y querer aparentar ante las personas que sí conocen de lo que están hablando. Y nos vemos obligados, porque si no salimos, Jenny, nos convertimos en cómplices de la mentira y hasta ahí no llegamos. Entonces, Cristóbal Colón, cuando llegó a Cuba en el 1400, a América, ya en 1492 a Cuba, pero creo que en el mes de septiembre, octubre, algo así. Cuando él llegó, lo que habían era aborígenes, lo que nosotros, desde el punto de vista despectivo, le llamamos indios o indígenas. Aborígenes eran lo que habían ahí, en esos lugares. No había ni un solo negro africano. Así que eso es mentira. 1492, no se lo olviden esto. La verdadera trata de esclavos la empezaron los portugueses, que fueron los primeros europeos, que y la comenzaron hacia allá del año 1501. O sea, 9 años después que Cristóbal Colón llegó a las Américas. 9 años después de que Cristóbal Colón llegó a las Américas. Como habíamos dicho, los portugueses, gracias mi amor, los portugueses fueron los primeros que empezaron con la trata negrera en los tiempos modernos. No fueron los españoles.
no fueron los españoles. De hecho, en aquel momento España no era ni siquiera una potencia mundial, ni nada de eso, ¿verdad? E inclusive las primeras tratas negreras que se llevaron al continente americano provenían de las plantaciones portuguesas, de las fábricas portuguesas, de las factorías portuguesas, que fueron los primeros que iniciaron las tratas de esclavos en el mundo. Eso es una cosa importante. 9 años después, los portugueses, en el 1501, fue que empezaron a hacer las tratas de esclavos africanos en el continente europeo, no en el continente americano. Incluso antes que los negros llegaran a Cuba, ya estaban en otras regiones del continente americano, porque para que las personas lo entiendan, Cristóbal Colón no fue el primero ni el único que llegó a las costas de América. Hubo otros que entraron por Brasil, por Paraguay, por otras zonas de América. ¿Verdad? Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Cuando Cristóbal Colón llega a Cuba, lo que se encuentra son los indígenas, los nativos de ahí. Así es. Sí. También de ese mismo puerto que de María del Carmen, porque no estoy muy ducho en la materia, solo estoy haciendo memoria de las cosas que aprendí en historia de niño en Cuba. De Palos también fue cuando él llegó por las Bahamas y después fue que tocó en Camagüey, en Cuba, en Camagüey. De Camagüey saltó a Matanzas y después siguió por otras partes. Pero ya hacia el sur habían otras personas que ya habían tocado tierra. Pero el objetivo de Cristóbal Colón nunca fue traer negros esclavos. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, se encontró con los indígenas, con los aborígenes que estaban en esas tierras, que tenían otra manera de ser. ¿O es que la gente no vio la película? No me acuerdo, yo quisiera acordarme el nombre de la película esta, que es muy famosa. Que se ve que los españoles llegan a tierra, creo que es en México, y lo que estaban eran los aborígenes. Bien, ya estamos desmontando toda esa mentira e incongruencia histórica que le trae confusión a los hermanos y a las hermanas, por favor. Y sí tiene que ver con la religión, porque está utilizando la religión para decir falsedades. Y sobre todo falsedades, además de falsedades religiosas, decir falsedades históricas, de las cuales evidentemente está demostrando una gran ignorancia. Una gran ignorancia. ¿Verdad? Cuando Cristóbal Colón llegó, estaban los indígenas, que eran agricultores, pescadores, que se dedicaban a la actividad normal de recolección con la que ellos vivían. Los indios caribes, los indios taínos. O sea, estoy hablando de cosas de la historia de primaria que nos dan a nosotros en la escuela, que me están viniendo a la mente. Dice la historia, fíjense, que los colonizadores portugueses llegaron a las costas de Nigeria en 1472. 1472, todavía no, los españoles no habían comenzado ningún tipo de situación de trata, porque fueron los portugueses que comenzaron en la trata de esclavos afuera del continente africano, porque en el continente africano, hermanos y hermanas, ya había trata de esclavos entre ellos mismos. Saben que una tribu invadía a la otra, sobre todo los que vivían cerca de las costas siempre eran los que más predominaban y utilizaban a las otras tribus, las subyugaban y utilizaban a las otras tribus para hacer las tareas de esclavitud, que fueron lo que los portugueses se dieron cuenta y empezaron a hacer lo mismo, pero hacia afuera, hacia sus plantaciones, hacia su factoría. ¿Verdad? Después de eso, hermanos y hermanas, y discúlpenme y les agradezco muchísimo que estén presentes. Exactamente, así es, María Carmen. Por eso es que América se llama así,
por Américo Vespucio, ni siquiera por Cristóbal Colón. Gracias por su aporte, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermanos y hermanas, en 1501, en el 1517, o sea, 25 años después que Cristóbal Colón llegó a Cuba, fue que el rey de España, Carlos I, firmó un documento para autorizar la trata negrera hacia Cuba. Hermanos y hermanas, entonces, a ti, querido hermano, que estás diciendo mentiras, estudia un poquito más. Esto es fácil. Sobre todo a nosotros, los que estudiamos en Cuba, los que nacimos en Cuba, estudiamos en Cuba, aunque sea la primaria, sabemos estas cosas. Cualquiera en Cuba. Entonces, no va a decir que la patria Colón. No es así, no es las personas, porque indiscutiblemente hay que salirle al paso, porque la mentira hay que destruirla. 25 años después, el rey de España es que firma el documento para autorizar la trata negrera hacia Cuba. ¿Por qué? Porque Cristóbal Colón en Cuba, y eso se sabe, acabó con los indígenas, con los aborígenes que estaban ahí, ¿verdad? Cuba ni siquiera tenía población nativa, para que tengan una idea. Los aborígenes que estaban ahí venían de República Dominicana, de Haití, de diferentes, eran los indios caribes que iban en canoa de un lado hacia otro. Cuba no tenía ni siquiera una nacionalidad en ese momento. Las personas, los aborígenes que estaban ahí eran indios taínos, indios caribes que iban de un lado hacia otro constantemente, se trasladaban de un lado hacia otro, eran nómadas, se podían decir. Entonces la nacionalidad cubana ni siquiera estaba formada. Ellos empezaron a utilizar a estos aborígenes, pero los fueron exterminando. En Cuba casi llegó el exterminio. Y a veces sin fuerza de trabajo, entonces empezaron a darse cuenta de lo que estaban haciendo los portugueses y el rey Carlos I, 25 años después, autorizó la trata de negros hacia Cuba. Y Cristóbal Colón no tenía nada que ver ni estaba en todo eso por ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde se desmonta la mentira? ¿Dónde se diversa? Así es, Steve, así es. Y por eso hay que defender la nacionalidad, querido hermano. Hay que defender la historia. Es importante defender la historia. En este caso lo estamos hablando desde el punto de vista religioso. ¿Verdad? Porque ya con esa autorización del rey Carlos I es que empezaron a entrar los primeros esclavos a Cuba. 25 años después. ¿Verdad? Y entonces ahí fue cuando se empezó a formar lo que hoy tenemos nosotros como regla de Ocha y de Ifá. Es importante comprender que ya hacia 1568, o sea, 76 años después que Cristóbal Colón llegó a Cuba, ya se empezaron a hablar de los cabildos, de los primeros cabildos en Cuba, porque los españoles ciertamente eran un poco más flexibles que los ingleses y los portugueses a las prácticas religiosas de los africanos. 76 años después, hermano, no mientas más. Basta ya, no mientas más. ¿Verdad?
Gracias, Rosales, gracias, José Rosales, por estar presente. Entonces tenemos que defender eso. Tenemos cada cual, los hermanos mexicanos que están aquí, mis hermanos venezolanos, de Brasil, o sea, que hemos vivido estas cosas. No podemos permitir que nadie nos venga a desinformar y a transformar la historia para una conveniencia religiosa. No es así, queridos hermanos y hermanas. Queridos hermanos y hermanas, tenemos que hablar la verdad. No podemos ligar una cosa con la otra y entonces empezar a distorsionar. Imagínense que una persona de Holanda, por decir un país, haya escuchado a este señor decir que Cristóbal Colón y la trata negrera y entonces empieza a hacer conclusiones erróneas y empieza a pensar que de 1492 a 1500 tanto o a 1800 y tanto, que fue cuando en realidad en el Palenque, Marianao, en otros lados, sobre el 1870, 1880, fue que nuestra tradición empezó a enraizarse hacia lo profundo de nuestra nacionalidad, que además se empezó a formar el 10 de octubre de 1868, cuando Carlos Manuel de Céspedes, en el ingenio de la de Majagua, liberó a los esclavos. Declaró la emancipación y la libertad de los esclavos. 10 de octubre de 1868. ¿Y dónde estaba Cristóbal Colón por ahí? ¿Se dan cuenta? Y si ya una persona, lastimosamente diría yo, oloricha, babalao, empieza mintiendo desde la raíz, los frutos que va a dar van a ser falsos, van a ser igual que sus raíces, podridas y mentira. Podrida y mentira. ¿Verdad? Se produjo el exterminio de los aborígenes, llegaron los esclavos africanos a Cuba y allí se formó toda esta amalgama de herencia cultural, religiosa que nos dejaron ellos a nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla. No podemos encasillarlo todo en un libro y decir que porque en este Ordun Difá dice que hay que llevarle un peine. Yo preguntaría siempre, ¿en qué orden de la vida, no de Ifá ni de la Ocha, nace que los esclavos en Cuba, en los barracones, tenían peine para peinarse? ¿Dónde nació eso? ¿En qué orden de la Ocha o qué orden de Ifá de la vida, no del librito, nace que los negros esclavos en Cuba salían de sus barracones, de sus plantaciones, a buscar los botanes en el mar? Voy para ti, Kinde. Voy a ver si hace... A ver. Mira a ver si te llega. Ahora sí. Ahora sí. Aquí estoy, mi hermano. Ahora sí. Qué bueno verte, qué bueno verte. Coño, igual, mi hermano, igual. Coño, muchísimas bendiciones Abrazo. a todas esas personas que hay ahí conectadas. Que la bendición de Bobo Egmund, Bobo Ocha, Bobo Richa, de los Dumares siempre los alcance a ellos y a su familia, mi hermano. Che, igual para ti. Aquí hablando un poquito de la historia, porque, bueno, desgraciadamente me enviaron un video donde hay un hermano que habla de la relación de Cristóbal Colón con la trata negrera. Y entonces le estaba explicando yo a los hermanos que no son cubanos y que quizás no conocen esa historia, aunque sí
tenemos relación común porque ya aquí me lo ha dicho Jenny y otros hermanos mexicanos, brasileños, venezolanos, acerca de Américo Vespucio y todas estas cosas. Y yo le estaba explicando a la Américo, Américo Vespucio, por eso es que América se llama América, porque ese fue el primer descubridor de América. Exacto. Y que no fue precisamente Cristóbal Colón. No, Y entonces para nada. yo le estaba explicando a los hermanos que Cristóbal Colón, según nos enseñaron a nosotros en la historia, llega a Cuba en el 1492. Y que precisamente no trae ningún esclavo, ningún negro, porque en ese momento no había trata negrera hacia Cuba. ¿Es cierto o es falso? Es cierto, la trata negrera empieza casi 80 o 90 años, 70 y pico de años después, donde los primeros esclavos que llegan son pertenecientes al África occidental, esa parte de Nigeria y de las costas de Benín. Correcto. Donde ya después que llegaron a Cuba, en los mismos barracones, se fueron agrupando, como nosotros le decimos hoy, cabildos, donde ya después en esos cabildos se asociaban o se reunían por regiones y no aceptaron de entrada a lo que nosotros llamamos hoy los criollos. Los criollos. Los criollos se fueron insertando en esos cabildos después, alrededor de los años 1800, después del 68, sí, fue que entonces fueron insertando a todos esos criollos descendientes de africanos a esos cabildos. Claro, porque al principio eran renuentes a esas cosas. Incluso yo le decía a los hermanos y a las hermanas que recoge la historia de eso que tú me estás hablando, de los primeros cabildos africanos de nación. O sea, entre ellos empezaron, hay registros 76 años después de la llegada de Cristóbal Colón a Cuba, casi 80 años después. O sea, Cristóbal Colón no tuvo absolutamente nada que ver con eso. Y es el peligro que yo le decía a los hermanos y a las hermanas, del peligro de distorsionar la historia en busca de una ventaja religiosa, ¿verdad? Porque causa una confusión tremenda entre las personas, donde tú puedes decir, ¿cómo es posible que los esclavos hayan llegado en el 1492, según las palabras de este hermano, y que nuestra religión, como tú acabas de decir, se haya enraizado hacia los 1880, 1890, con más fuerza en Cuba? O sea, casi 100 años después. ¿No tiene sentido eso? Claro, y eso más bien, ¿no? Independientemente a que lo dimos en la escuela, ya cuando en los años 1880, 1870 y pico, que ya habían ya fundados cabildos, no todos esos negros eran esclavos. Habían negros que nacieron libertos. Te lo digo, ¿por qué no? Porque esa historia me toca, por lo menos a mí, muy de cerca. ¿Por qué? Porque mi difunto abuelo, que era sacerdote de esta religión, nació el 4 de noviembre del año 1901 y falleció en el 1997. 93. El papá de mi abuelo, que era compadre de Remigio Herrera, nació liberto. Claro.
claro, porque hay que Por tener eso en es cuenta lo que que a yo le uno decía. de mis tíos, que a uno de mis tíos, en honor a Remigio Herrera, le pusieron Remigio. Claro, por eso sí. Es lo que yo decía a los hermanos, hay que tener en cuenta también la historia del 10 de octubre de 1868, cuando Carlos Manuel de Céspedes en el ingenio La de Majagua declara la Exacto. abolición de la esclavitud en Cuba. Y Cristóbal Colón nada tenía que ver con eso, No, para absolutamente nada nada, tenía que ver con eso. para nada. ¿Ves? Y entonces es el peligro que yo le decía a los hermanos. A veces tiene que salir a hacer estas directas un poco complicadas que tienen que ver con nuestra formación religiosa, porque estamos hablando de una formación religiosa, de una cultura, de un legado que nos dejaron. Pero hay que hablarlo desde la verdad, querido hermano. Hay que Así hablarlo mismo. desde la verdad. Y si uno no tiene conocimiento, que lo dudo, porque como tú eres cubano igual que yo, y todos sabemos que por menos que tú estudies en Cuba, tienes que llegar hasta noveno grado. Y desde preescolar te están diciendo que Cristóbal Colón llegó a Cuba en el 1492. Y te hacen la historia de Atuey y la historia de Guamá, cuando Panamá, exterminaron a los indios. Sí, sí, sí. todo eso es escuela primaria básica en Cuba. Entonces, ¿cómo es posible que yo le digo a los hermanos, no podemos caer en estas trampas porque nos convertimos lejos de ser hermanos y hermanas que estamos compartiendo, que estamos debatiendo, que incluso en nuestras diferencias, nos convertimos en seguidores ciegos de personas que nos están desinformando. Entonces, no es lo mismo que yo diga que a mí me dio feminita, que es mentira, a que yo diga que Cristóbal Colón fue el que trajo los negros a Cuba, Claro. porque estás transformando toda una historia, toda una nacionalidad, cuando sabemos que en esa época Cuba no era Cuba, no había cubanos, eran aborígenes. La nacionalidad cubana se forma a partir de 1868, a partir de lo mismo que tú has dicho, de la unificación de esos cabildos africanos cuando empezaron a aceptar a los criollos. Exacto, es así. Y entonces ya estamos entrando en un terreno peligroso, en un No, terreno, mira, eh, yo te voy a ser muy sincero, ¿no? Eh, hay mucha desinformación, sí, eh, porque hay demasiada información en el claro, Internet, sí, hay demasiada información en el Internet, eh, hay muchos voceros y hay muchos documentos, como digo yo, con tintas corridas sí, en el Internet. hecha Por eso yo digo que, como la canción, yo me muero como viví. así es, Yo sigo arraigado y enchapado a la antigua a la antigua. y por las anécdotas que me hicieron mis abuelos y mis tíos que ya no están. Así es, así es. Yo también soy descendiente, mi abuela por parte materna era hija de negro de nación. De hecho, mi abuela hablaba raro, ¿no? Y se casó con mi abuelo, que era español, y tú sabes cómo eso, ella era la doméstica de mi abuelo, y bueno, ahí surgió toda esta parte materna de mi línea familiar. O sea que todos Yo tenemos le digo, en ese sentido. Pablo, a muchas personas y le pregunto, bueno, eh, en los tiempos de antes del 59,
¿quién vendía las canastas en la plaza de Cuatro Caminos? Claro. Muchas personas no saben. Y quien vendía y hacía las canastas en la plaza de Cuatro Caminos era mi abuelo, Carlos Mesa. Todo el mundo lo conocía por Carlos el Canastero. Y antes de mi abuelo, quien hacía las canastas y las vendía era el papá de mi abuelo, Tu bisabuelo. mi bisabuelo, que también eran animaleros. Que ahí fue yo de niño donde conocí al difunto Miguel Feble, que le compraba animales a mi abuelo, a veces le encargaba canasta, al difunto Pello Lafrocán o Turazá, mi abuelo fue el que le vendió los animales para el santo y para su ifá, a Tatahuine, Oye, eso. porque Tatahuine, cuando llegó de Guines, quien lo acogió fue la familia de mi abuelo. Él fue hasta novio de una sobrina de mi abuelo, que hoy es difunta, la difunta Natalia. Mira eso. Entonces, esas son las historias que no podemos Y desconocer. junto con mi Porque abuelo hacía las canastas, que mi abuelo lo enseñó, que hacía las canastas, mi tío Raúl, que todavía está vivo. Mi tío Raúl debe tener 95 o 96 años de edad. Vive en La Habana, en el cerro, atrás de la Covadonga, y debe tener como 77 o 78 años de Changó Coronado. qué bueno. Y a raíz de eso que me estás hablando de eso, todos tenemos una historia. Y es importante porque empezamos a hablar de historia y vamos a hablar un poquito de historia de eso. Mira qué bueno. Tu tío quizás tenga Ochanlá. No, Bueno, no le hizo falta. No fue necesario. Porque esas son las cosas que a mí me gustaban de esos tiempos, que las personas solo recibían oricha cuando eran necesarios por un momento determinado, ya sea marcado por ITA o marcado en consulta o por una situación determinada. No es como ahora que buscamos llenarnos de oricha. Por supuesto, nosotros como base quizás tengamos la tendencia a tener más oricha por producto de nuestro trabajo. Pero el otro día y tiene que ver con la historia, porque también cuando desmontamos la historia, entonces caemos en otro tema que también me mandaron, y es el desmontar Ochanlá como un camino femenino de Osbatalá. O sea, ya no solo estamos dudando, sino ya estamos posteando y diciendo en video que Ochanlá no existe. bueno, yo te soy sincero. Yo digo, y se lo digo a todo el mundo, yo me muero como viví. Lo que ayer fue verdad, hoy no puede ser mentira. ¿Por qué? Porque por suerte o por desgracia, yo vengo de un linaje religioso de piedra, reconocido, y por un linaje de sangre también muy antiguo. Y toda mi familia se ha muerto con más de 90 años. Y todos han sido santeros. Mi última tía se murió con 88 años de Yemayá Coronado. Oye. Y 101 años de edad. Ahí tengo mi tío Raúl, que tiene como 77 o 78 años de santo y como 95 o 96 años de santo. De edad. Hoy todo el mundo quiere hacerse santo. Mi mamá tiene 80 años, es hija de Yemayá y no está coronada. Hoy todo el mundo tiene que hacerse santo
Hoy todos los órdenes te dicen que tiene que coronar santo. Y Así ahora es. yo digo, bueno, yo le pregunto a muchas personas, ¿por qué tú tienes santo hecho? Ni saben. Y no saben por qué tienen santo hecho. No, porque Así. yo recibí la mano de orula y vine con tal signo y ese signo me dice que tengo que hacer santo. Hacen el santo y después, como decimos nosotros, en buen cubano, empiezan a salir los batazos para atrás. Sí. Favo la maya. Porque, y no me gusta poner ejemplos de otras personas, ¿no? Yo pongo los ejemplos míos. Claro. Yo sé por qué yo tengo hecho batalá. Y no es ni por mi familia por parte de madre. Yo tengo hecho batalá por mi familia por parte de padre. Que el abuelo de mi papá era Mariano Baró, que salía en muchos libros y todo, del tiempo de antes, de allá de Matanza. De Matanza, los varones de Matanza. Sí, de un pueblo que se llama Gramonte. Sí. Y por causa de la familia de mi papá, por una maldición, por causa de las Mercedes, yo tuve que coronar los batalá para romper esa maldición familiar. H. No ni por parte de madre. Así es. Y ahora, hoy todo el mundo tiene que hacer santo. Mi mismo tío Raúl tiene los santos reglamentarios de Changó y creo que Orichaoco. Y nada más. Creo que hasta ahí llegó. Ya no le hacía falta más. Y tú lo ves con 90 y pico de años, que ahorita tiene 100 años, y tú dices, ese hombre no tiene esa edad. Así es. Y eso que estamos conversando es historia pura. Historia pura. Y tenía que ver con esto, ¿me entiendes? Porque si no conversamos estas cosas, desvirtuamos la esencia de donde vinimos nosotros, de la herencia que nos dejaron, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo, Kinder, tú sabes, no es lo mismo decir que Cristóbal Colón trajo los negros que decir que los negros vinieron muchos años después y que Cristóbal Colón no tenía nada que ver con eso y que nuestra tradición no tuvo nada que ver con el viaje de Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón estaba buscando una cosa por allá y apareció por aquí. ¿Me entiendes? Y que nuestros ancestros llegaron a Cuba producto del exterminio masivo que hicieron de los aborígenes. Porque si no, nosotros no fuéramos negritos como somos ahora. Exacto, así mismo es. Y entonces todo se va desencadenando en todas estas cosas, porque si tú vas desmontando la historia, empiezan a pasar esas cosas que tú estás diciendo. ¿Por qué me hice santo? Yo no sé para qué yo tengo todos esos santos. Yo no sé qué me está diciendo las personas, porque no entendemos la historia, no entendemos las raíces. Y entonces utilizamos los argumentos como lastimosamente lo están utilizando para atraer personas desde la mentira, desde la falsedad. Y sin lugar a dudas, nuestro proyecto nunca ha sido de atacar a nadie, ni meterse con nadie, ni mencionar a nadie, pero sí cuando hay algo que afecta la esencia de nuestra cultura más que de nuestra nacionalidad, sin lugar a dudas hay que tratar de salir a decir la verdad para que las personas tengan una contraposición y aunque sea le nazca el interés de estudiar y ir a buscar. No es en Google, no es como tú dices tú, que hay demasiada información con tintas corridas. No, hay que buscar la historia real, porque así como decimos esas mentiras, decimos bueno, las cosas que se están diciendo hoy, que Feminita bajó, que por favor, caballero, No, vamos a darle suave,
Vamos a darle suave. Mira, eso también es una historia, ¿no? Que muchas personas, y yo te voy a ser sincero, yo tuve la oportunidad de conocer al difunto Leonardo Falero, HB de Jovellano. Y tengo amistad con muchos Osbases de allá de Matanza, porque he trabajado también allá en Matanza. Y con la historia de Ferminita Gómez, hay mucho misterio. Claro. Hay mucho misterio y muchas cosas hasta ahora. Lo que más me parece que se ha acercado es al nombre de Ocha de Ferminita Gómez. Claro. Que Ocha B para mí es nuevo nacimiento o nuevo renacimiento. Claro. Porque todo el mundo dice que Ferminita Gómez tenía coronado Ochún, hasta lo poquito que yo conozco. Ferminita Gómez no tenía asentado Ochún. Claro. Ferminita Gómez lo que lo tenía era recibido. Recibido. Como lo que antiguamente le llamamos santo parado. Santo parado. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, Kinde. Vamos a hacer una cosa. Vamos a decirnos, no nos vamos a comprometer porque entonces, pero vamos a hacer una directa de eso. ¿Qué te parece? Vale, está bien. Y de las distintas ramas o los distintos holocum que hay, y el por qué hay holocum con herramienta y por qué holocum sin herramienta, quién introdujo las herramientas, por qué. Y eso. Vamos a hacer porque lo que aquí. Ayer fue verdad, hoy no puede ser mentira. Puede ser mentira. Entonces, vamos a dejarle esto aquí a los hermanos y en otro momento vamos a hacer una directa sobre esto. Te agradezco mucho, mi hermano, como siempre, de verdad. Sé que estás a full, estamos a full de trabajo, pero siempre es bueno compartir contigo. Ya tú sabes, después seguimos por la directa de nosotros. Sí, ya tírame que yo voy a estar despierto. Tírame para acá que yo voy a estar despierto. Dale un abrazo. Dale un abrazo y muchísimas bendiciones. Che. Entonces, hermanos y hermanas, nos extendimos un ratico sobre cosas que tienen que ver con la historia y espero que haya quedado bien claro que Cristóbal Colón no tuvo nada que ver con la trata de negrera hacia Cuba y que estas cosas se produjeron muchos años después de su llegada a Cuba, vamos a decir por casualidad, al continente americano, y como dijeron otros hermanos, cuando Américo Vespucio ya había pasado por estas tierras. Espero haber aportado un poquito, sobre todo a los hermanos que no son cubanos y que le puede traer un poquito de confusión ver en otros videos, en otras cosas, decir que Cristóbal Colón tuvo que ver algo con esto, lo cual es una falsedad y una mentira. Hermanos y hermanas, les agradezco muchísimo su presencia, igual que al hermano Quindelán, que bueno, ya quedamos comprometidos para hablar acerca de Holocum, así le dejamos pendiente. Les vamos a estar avisando con tiempo para que se nos conecten,
vean porque va a ser una directa súper interesante y provechosa para todos. Como siempre, les digo que les deseo que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Muchas gracias.